Hola, ¿qué tal estáis, familia? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, hoy os traigo un vídeo nuevo, un vlog de un viaje que hice a Oropesa del Mar y quería compartirlo con vosotros para que os sirva de experiencia, por si queréis llevar a los nenes. Estamos llegando aquí a la ciudad de vacaciones, Marinador, como todo el mundo la conoce. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es la habitación. Bueno, somos 2 adultos y 2 niños, con lo cual nos han preparado una habitación para 4. Como veis, las camas son muy cómodas, las cosas como son. Aunque sean pequeñas, son muy cómodas. Entonces nos las han dejado preparadas las 4. Y bueno, como veis aquí, está todo muy limpito, las medidas de seguridad muy bien. Aquí el armarito con una caja fuerte, ahí tenéis para colgar, en el otro lado están para guardar la ropita. El cuarto de baño, como veis, con su bañerita, su lavabo espejo, su váter, y en el otro lado tiene su bidet, todo súper limpio, las cosas como son. Y bueno, la habitación es esta. Quería compartir con vosotros este vídeo porque sé que os gustan este tipo de vídeos. Como veis, aquí tenéis una mini neverita para guardar el agua, pues, lo que sé, lo que queráis. Y os recomiendo este lugar porque para los nenes está muy bien, hay mucha animación y tal, la piscina, todo eso. Aquí vemos la terracita que tiene sus sillas, su mesa, pues por si os apetece por la noche sentaros ahí o tomar algo ahí. Ahí vemos el exterior del hotel, ¿vale? Este es un hotel de 4 estrellas, se llama Gran Duque, es el más grande de la ciudad de vacaciones. Entonces, como veis, es una ciudad llena de piscinas. Ahí, como veis, en el fondo está el mar, o sea, se va andando ahí al fondo, nada, creo que a 400 metros, un poco así. Ahí abajo hay muchos restaurantes para la gente que no quiera comer en el hotel. Este es un bazar gigante donde hay todo tipo de cosas, alimentos, hay de todo, hay de todo. Y entonces vamos a dar una vuelta y os enseño. Aquí empezamos por la piscina. Bueno, las piscinas, porque no hay una, son 4 en el mismo hotel. Este es el hotel, como lo veis, es espectacular, gigante, ¿vale? Entonces aquí empezamos por la primera piscina, que va, ahí hay un puente, ¿vale? Como lo veis, hay un puentecito, entonces se va pasando a las otras piscinas, o sea, van todas juntas, ¿vale? Este es el hotel, por si queréis apuntar el nombre o lo que sea. De todas maneras os dejaré el nombre y todos los detalles, por si queréis reservar, llamando al hotel. El trato es la verdad es que el trato es muy bueno, los chicos que trabajan ahí, tanto los camareros, cocineros, como la recepción, todo muy bien. Como veis aquí las piscinas, las hamacas, o sea, tú llegas y coges las hamacas que te hacen falta con su sombrilla y todo eso. Luego hay muchos socorristas, eso sí, como sabemos que hay muchos niños, pues hay muchos socorristas. Yo creo que aquí había 5 o 7 socorristas en estas 4 piscinas, pues velando por la seguridad de los nenes, y donde tú te puedes tomar el sol mientras tus hijos se bañan, porque hay piscinas para pequeños, piscinas para más grandes. Como veis aquí las hamacas, las desinfectan todo rato, o sea que no hay que tener miedo, porque yo soy la primera que soy muy miedosa con el tema del COVID, pero bueno, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Aquí os he intentado grabaros por la noche para que veáis las vistas. Esto es la tarde, esto es por la tarde que hemos bajado a la playa. Este es el jardín, los jardines de Marinador, que son chulísimos. Como veis está el mar ahí, hay muchas palmeritas y tal. Luego hay un mini lago chiquitito así, que pues bueno, muy bonito, la verdad es que el jardín es muy bonito. Como veis ahí hay patos, hay pavos reales. Como veis ahí hay no sé si es un pato o es un pavo eso, porque no, yo creo que este es un patito. Hay muchos pavos reales, hay cisnes, se ven ahí al fondo.
Y bueno, este sitio es para venir con los niños, no para ir una pareja no, este sitio es para niños porque hay mucha animación, hay muchas cosas para niños. Esto es por la noche, bueno, la iluminación espectacular. Todo esto les pertenece a ellos, a Marinador. Este es el Hotel Beach de 3 estrellas también. Aquí tienen un centro comercial donde venden ropa de marca, de todas las marcas. Bueno, y no sé, he intentado enseñaros todo para que os hagáis una idea. Mirar, las vistas son espectaculares, como veis ahí. Aquí no hace falta mover el coche porque tú llegas, lo dejas aparcado y te olvidas del coche porque está todo junto. Ahí está el hotel donde estamos alojados, el Gran Duque, como os he dicho. Y mirad, aquí la piscina donde están con las animaciones de los niños, para los niños. Ahí veis el personal de animación, pues hacen gym, aqua gym, hacen un montón de cosas, la verdad, bailes y todo. Aquí es otra piscina que está al lado del jacuzzi y la sauna, que es donde hacen los conciertos por la noche. Como veis, hay muchas sillas, mesas y ahí está el escenario, porque ahí por la noche lo que hacen son actuaciones, ¿vale? Yo he intentado grabarlo todo, espero que os sirva de ayuda porque he intentado grabar de todo, un poquito de todo, porque es verdad que hay muchas cosas, pero yo he intentado grabar un cacho de cada cosa. Aquí el día siguiente nos hemos ido a la playa y la playa, la verdad que el agua está muy buena, la verdad. Hay gente, sí, pero a ver, es una playa, obviamente hay mucha gente, y eso que nos hemos ido el día 1 de julio, que todavía no suele haber mucha gente, pero sí estaba la playita, sí que había gente, que lo vais a ver. Lo que pasa que bueno, todo el mundo con sus medidas de seguridad y tal. Y bueno, ahí en el fondo veis el balneario, que es el Hotel 5 estrellas, que tiene balneario con aguas marinas y no sé qué. Seguro que habéis oído hablar mucho de Marinador, ciudad de vacaciones, pues es esta. Entonces el balneario es un poco más caro. Y bueno, aquí os voy a enseñar lo que es el comedor, uno de los comedores, porque hay muchos comedores, son espectaculares, son gigantes, ¿vale? Hay de todo, o sea, comida hay de todo, para todos los gustos. Aquí, como veis, están los postres, que hay de todo, hay bizcochos, hay torrijas, hay brownies, gelatinas, hay tartas, la verdad es que hay de todo, hay para todos los gustos, ¿vale? Y la verdad que el comedor es bastante amplio, bastante grande, hay un montón de camareros, tú te sirves la comida tú mismo, pero ellos te están recogiendo todo el rato los platos para que no tengas platos sucios en la mesa. Y esto es pues el buffet del hotel, que ahí hay fruta, todos los días hacen paellas y fideuá, ¿vale? Todos los días. Luego esta es la sección de ensaladas, que hay pues de todo, como lo estáis viendo, hay de todo. Y entonces, como nosotros hemos cogido la pensión completa, pues te entra la comida. Como veis, hay un montón de ensaladas, mirad qué color, por favor. Si coges la media pensión te entra solo desayuno y comida, y si coges la pensión completa pues te entra desayuno, comida y cena, que es lo que hemos hecho nosotros. Luego está el todo incluido, que te entran las bebidas en la piscina, las entradas a los conciertos y todo esto. Bueno, aquí veis la comida, que no hace falta que os diga lo que es porque se ve. Entonces, bueno, los precios son razonables, no son precios muy altos, son razonables. Pues es un hotel de 4 estrellas, pues estás pagando un hotel de 4 estrellas y disfrutas pues de la comida, de que no tienes que desplazarte a los restaurantes. Nosotros, por ejemplo, estábamos en la 5ª planta y el buffet estaba en la 1ª planta, con lo cual es bajar en el ascensor y tienes ahí toda la comida. Bueno, como veis, hay de todo. Os he intentado grabar una comida, una cena y un desayuno, ¿vale? Bueno, esta tarta es espectacular, no sé qué lleva, pero es espectacular. Como veis, hay de todo tipo de fruta, panes, verdura a la plancha. Hay plancha que habéis visto ahí, que te hacen
pues hacen ahí el pescado, la carne, todo lo preparan en el momento. Y bueno, espero que os guste el vídeo. He intentado grabarlo lo mejor que he podido, pero ya sabéis, hay gente, hay que intentar evitar sacar a gente. Y bueno, hay muchos niños también, no quería sacar a niños. Así que nada, he grabado como he podido. He de decir, bueno, este pisto está espectacular, es un pisto de verdura, pisto manchego, buenísimo. Como veis hay de todo, hay carne, pollo, pescado, ensaladas, bueno, la caprese, la ensalada caprese, marisco, como veis. Y aquí pues he intentado grabaros una actuación de las que hacen por la noche. Lo que veis en el fondo son las mascotas de Marinador, que a los niños les vuelven locos. Vamos, al mío le encanta. Y bueno, hemos bailado ahí con ellos y todo. Así que bueno, espero que os guste. Y los niños se lo pasan bien, que es lo más importante. Al final, cuando viajas, pues lo que quieres es que los niños lo pasen bien. Aquí he grabado un cacho del desayuno, pues mirad, estos son los desayunos del buffet, que hay croissants, donuts, hay de todo. Hay máquinas de café que no las he grabado y luego hay tostadas, o sea, para hacer tostadoras grandes con pan cortado y tal. Aquí lo que veis ahí es el chocolate. Y aquí pues van a poner ahí los churros espectaculares, los ponen recién hechos, huevos, pues hay de todo, para todos los gustos. Hay verdura que ponen también para los desayunos, tortilla de patata, muchas cosas. Y bueno, esto es todo, esto es el desayuno, como veis. Y nada, espero que os guste el vídeo y ya sabéis, si os gusta el vídeo no dudéis en darme like, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y un beso, hasta luego.